Bueno, finalmente tocó hacer un tercer video, entonces buenas y continuamos. Ya nos queda un poco para finalizar. Entonces, vamos a trabajar, a revisar un momento esta sección. Esta sección básicamente nos habla de las pruebas de resolución. Normalmente las impresoras tienen una capacidad para reproducir cierto tipo de calibres de línea. Entonces aquí pusimos una gradación o tenemos una gradación de calibres de línea. Normalmente estas líneas de 0,125, que son básicamente la octava parte de un punto, que es un tamaño bastante pequeño, les cuesta a algunas impresoras o algunos sistemas de impresión reproducirlo. Por ejemplo, sistemas de impresión como serigrafía, este calibre de línea les costaría muchísimo trabajo reproducirlo. Y miramos cómo es la versión tanto positiva como invertida, porque el dibujo de las líneas probablemente es mucho más fácil, línea negra o línea de color sobre fondo blanco, que dibujar una línea blanca sobre un fondo oscuro. Normalmente el color aquí trata de comerse a la línea y la línea tiende a desaparecer. Entonces una línea de 0,25 que aparece de pronto muy nítida en positivo, al hacerla en la versión invertida puede que no se vea. Entonces, esto nos permite verificar las capacidades de la impresora que estemos usando para hacer nuestra impresión y nos puede ayudar también a determinar si esa es la impresora que necesitamos para el proyecto que estemos elaborando. Muchas de las impresoras, cuando trabajan, por los mecanismos y las formas como imprimen, normalmente tienen mejor capacidad de reproducir las líneas de manera horizontal que de manera vertical. Entonces, cuando uno ve líneas verticales y a veces el dibujo la línea queda quebrada, quiere decir que la impresora está sufriendo un poco a la hora de reproducir la línea. Entonces, en estas pruebas se trata de verificar esas capacidades que puede tener una impresora, un sistema de impresión, a la hora de reproducir esto. Cuando ya revisamos esto, también podemos ver las capacidades de la línea. Esto no solamente sirve para ver la capacidad de reproducción, sino nos sirve para probar si realmente los tamaños que tenemos pensados para los textos funcionan y tienen la legibilidad o la capacidad de ser leídos que necesitamos. Los textos invertidos son mucho más difíciles de leer, son mucho más complejos, generan una mancha mucho más fuerte, y probablemente es mucho más probable que la tinta se coma ciertos rasgos de la tipografía. La idea es que en estas pruebas ustedes puedan reemplazar la tipografía que se está usando para esos textos. En este caso estamos usando Minion Pro, pero el ideal sería que ustedes hicieran pruebas con las fuentes tipográficas que tengan seleccionadas para sus trabajos. Y esto les permite ver cuáles son los tamaños mínimos de la letra. Aquí nos fuimos hasta 4 puntos, que es bastante pequeño y que en muchos casos se recomienda que sea mínimo 5, pero pues depende mucho de la tipografía y las necesidades del proyecto. Entonces esto les permite por lo menos tener una prueba impresa de cómo se van a ver realmente sus fuentes tipográficas. También en versión positiva y en versión invertida. Asimismo, vamos a ver, es muy importante este último paso. Este último paso, esta información probablemente es una información que uno puede llenar a mano, ya una vez impresa la prueba, pero que diga quién hizo la prueba, el nombre del archivo. A veces es importante porque uno a veces confunde archivos si uno no es muy organizado con la información, o de repente estamos trabajando en equipo y la persona que va a revisar las pruebas es una persona diferente a quien genera los archivos, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante poder rastrear la información para que uno no tenga problemas. El tipo de sustrato, el nombre del papel que estamos usando en este momento para imprimir, para trabajar. Digamos que si yo voy a hacer unas pruebas sobre papel estucado, hay varios estilos y varios tipos de papeles estucados, entonces yo debería poder hacer una impresión
en diferentes tipos de papeles porque las respuestas que puedo obtener en un tipo de estucado pueden y normalmente serán diferentes a las que puedo obtener como respuesta en otro tipo de papel estucado. Entonces la idea es que yo imprima en la cantidad de papeles que considere necesario dependiendo de las búsquedas que yo haya hecho de sustratos, y aquí hago la anotación de cuál es el papel que estoy usando para hacer esta impresión particular. Es importante decir cuál lugar de impresión se usó. No es lo mismo imprimir en una impresora no sé, cerca de la universidad o en el Ricaute o en la Estrada o en cualquier otro sitio, pero cada lugar de impresión tiene sus cualidades, tiene sus formas de gestionar, tiene sus formas de cuidar las máquinas, entonces hay mejores sitios de impresión que otros. Y ojalá poder tener una descripción de la máquina, entonces qué máquina estoy usando para de pronto poder buscar máquinas similares si el lugar de impresión no me sirve, no solamente por cualidades de la máquina, sino por horarios, por costos o por otro tipo de circunstancias. De pronto también es importante poder rastrear otro tipo de máquinas similares donde uno pueda tener respuestas de impresión similares. Es importante también mencionar que un sitio que tiene dos máquinas de impresión láser, incluso de la misma marca, las respuestas de impresión no van a ser las mismas. Entonces, si yo voy a hacer las pruebas de impresión, es porque voy a garantizar que voy a imprimir mi proyecto y mi trabajo en la misma máquina. Entonces, es muy importante hacer esos rastreos y hacer toda esta preservación de la información para poder hacer el trabajo completo. Y finalmente, pues me aproximo a alguna de las imágenes en donde vemos que las imágenes pues vienen ya corregidas, calibradas, con todas las cosas que se necesitaban. Esta es la imagen puesta en RGB, tal cual. Pero aquí en esta imagen tenemos la escala CMYK, el cian, el magenta amarillo, rojo, verde, azul, las variaciones de 150 y un poco los colores que habíamos visto en el video anterior. Y aquí podemos verificar, digamos que esta paleta de colores fue creada en CMYK, así como las paletas está en RGB, pero creada a partir de las lógicas de CMYK y fue traída, digamos, fue pegada en la imagen, fue insertada en la imagen y fue traída y convertida con el mismo perfil de color que fue convertido en la imagen. Cuando yo puedo verificar, cuando puedo encontrar cómo se reproducen estos colores en relación a cómo se reproducen estos colores, yo ya tengo como colores de base para poder comparar y saber qué tanta distorsión del color se está dando por la impresora, por el papel y por otras circunstancias que pueden estar presentes en el proceso. Entonces, básicamente, hacer pruebas de color es fundamental porque a partir de esta prueba de color yo decido cuál es el perfil de color que mejor resultado me arrojó para hacer el proceso, y a partir de eso yo ya puedo perfilar el resto de las imágenes de mi proyecto en función de ese perfil que ha sido creado y verificado. Entonces, muchas gracias.